10 de la mañana con 7 minutos, 10 con 7. Tengo el placer, el honor de saludar, de darle la bienvenida y poder conversar en los próximos minutos con un referente tanto en la música, también en las comunicaciones de las últimas décadas. Además, ex director de Cultura en ese tiempo, todavía no era Ceremi de Cultura cuando Miguel estuvo en Cultura. Ex director de Radio Polar, ex jefe de prensa de Radio Polar, bueno, creador de El Canto a Magallanes, del Pionero, creador del grupo Taller Altura, un personaje de Magallanes que me enorgullece mucho entrevistar y conversar con él a esta hora, además celebrando las horas previas a los 79 años de aniversario de la Radio Polar, hoy día Polar Comunicaciones. ¿Cómo estás, Miguel Palma? Un gusto que nos acompañes. No, el gusto es mío, Mauricio, y más cuando esta fue mi casa por tantos años, sigue siéndolo en alguna medida. Uno nunca deja de tener la camiseta de algo que fue parte importante de su vida. Y en vísperas de cumplir 79 años, la verdad es que me asombro de que Radio Polar siempre ha estado en un nivel, y ha tenido muchas historias, pero sí, finalmente hoy día la veo consolidada, bien. Los felicito a cada uno de los que hoy día forman parte de este equipo y también a quienes hicieron la historia de la radio, de la cual yo fui una parte. Una parte importante, así que por cierto. Felicidades por anticipado. Gracias, Miguel. Y felicidades para ti también, para todos los que han sido parte de esta casa radial. Sí, me permites que por parta favor. Haciendo... Dale. Yo pensaba un poco, y como conocía tanta gente que trabajó en Radio Polar, yo estoy vinculado a Radio Polar desde la década finales de la década del 70, o después del 77, 78 yo diría. Quiero partir saludando, a su director, por cierto, René Venegas, mi amigo. Dicho sea de paso, tengo más años en Radio Polar que él. O partí antes que él. ¿En serio? Sí, me tocó recibirlo. Ah, muy bien. Sí, pero quiero partir saludando y así saludo a todos los que formaron parte de la historia. Partir saludando a Ladino Cárcamo. Que nos está escuchando bien. Que nos está escuchando seguro. Absolutamente. Y que no lo he visto hace días, o hace un par de meses en realidad, que lo quiero mucho y que... Él grafica un poco lo que fue el espíritu de la radio, gente en las perillas, radiocontrolador de excelencia, como pocos, o como ninguno, y que formó, que tiene todas las historias, las conoce porque él formó parte de todo ese proceso. Y a Carlos Bárcena, otro personaje que quiero mucho, un gran amigo, que debe estar con su handy todavía escuchando las frecuencias de bomberos, carabineros, ambulancias, etc. Sí. Y que disfrutaba y vibraba con la radio de antaño, porque la radio hoy día ha cambiado. Ha cambiado la radio, la Polar también ha cambiado. Hay una característica que tiene la Polar, Miguel, y tú lo debes comprender y entender mucho mejor que yo, y es que yo creo que la gran mayoría, si es que no son todos, pero la gran mayoría de las generaciones magallánicas han pasado de una u otra manera por la Polar, se han escuchado, se han visto, sí, han hablado en los micrófonos de Polar. ¿Algún vínculo tuvieron? Yo puedo hablar de, por ejemplo, me acuerdo de haber recibido, yo era jefe de programación en ese tiempo, con hartos años menos, y partió en esa etapa, yo debo haberlo recibido yo, y probablemente yo le dije, mira, ¿por qué no hace este espacio? Probemos. A gente como Oscar España, a gente como Checho Aguilante, a gente como Germán Flores, a mucha gente que dio sus primeros pasos, y si no sus primeros pasos, sus segundos pasos en Radio Polar. Yo creo que poca gente que trabaja hoy día en los medios de comunicación no pasó por ponerlo incluso de televisión, sí, o de radio o de televisión. Pocos han sido los que no han tenido un proceso de aprendizaje en Radio Polar. Casi todos pasaron por acá. Ese concepto que emites, Miguel, respecto de proceso de aprendizaje, la Polar ha sido escuela, de una u otra manera, de comunicadores. Fue escuela en periodismo,
porque tuvo en su minuto, yo me acuerdo cuando yo ingresé a Radio Volar, ingresé vendiendo, en ese tiempo no tenía trabajo, eran tiempos difíciles, muy difíciles. Veníamos muy golpeados, un grupo de gente, y la Radio Volar nos abrió las puertas. La Radio Volar, quien vaya a saber por qué, permitió que gente como Daniel Ruiz, por ejemplo, muy golpeado en esa época, Fernando Ferrer, muy golpeado, Gerardo Álvarez, lo mismo, Oscar Mayorga, lo mismo, yo y otros, muchos, el mismo Cocho, les reabrió o les abrió en muchos casos las puertas y terminamos trabajando en esta emisora, en esos años. Entonces, me acuerdo que yo vendía publicidad, era publicista y me ganaba la vida en eso, vendiendo, así partí, vinculándome a la Radio Volar. Y el departamento de prensa tenía a Fernando Ferrer, Gerardo Álvarez, Pati Estambu, Oscar Mayorga, por ejemplo. Tremendo equipo. Tremendo equipazo. Tremendo equipazo. Y bueno, y así. Y el Cocho, que hacía un programa que tenía libertad, porque había sido en algún minuto dueño de la radio, siempre siguió vinculado a ella hasta que se murió. Y Cocho con Gelucci, y bueno, toda esa época que fue no exenta de dramas para quienes estábamos pasando por esas décadas que fueron muy complejas, pero que acá siempre tuvimos un espacio donde cobijarnos. ¿Fue una especie de protección, de escudo polar en términos políticos? Porque estamos hablando de una post-golpe militar. Yo siempre estoy agradecido a que don René Venegas Aros nos haya abierto las puertas. Él no tenía probablemente el mismo pensamiento que nosotros, sin embargo, él nos dio la posibilidad de trabajar. Y confió en que teníamos algunos carteles, y no éramos tan malos como los carteles que nos colgaban, y entonces también fue un espacio donde pudimos, por ejemplo, el Grupo Alturas ensayar, por ejemplo, ocupar las instalaciones de Radio Volar también para actividades artísticas que también eran muy difíciles de llevar a cabo con el Grupo Alturas, que recién se formaba. En fin, por eso es que el vínculo es tan fuerte y potente con Radio Volar hasta los días de hoy. Miguel, ¿cómo nace la amistad con Fernando Ferrer en Polar? No, ¿O antes? Antes, porque Fernando, lo que pasa es que habíamos estudiado en el mismo colegio, pero nosotros éramos 5 o 6 años menores que él, entonces nosotros estábamos entrando a humanidades, y ya veíamos que Fernando Ferrer era un actor de teatro en esos cuadros de teatro que tenía el Liceo San José, que eran muy buenos, y él destacaba figura del teatro, muy entretenido. Entonces, y había mucho teatro, se hacía mucho teatro en ese tiempo en los colegios, y particularmente en el San José, y él era un actor destacado, entonces lo conocíamos. Y después él se fue a Santiago, y nos reencontramos cuando vino el golpe, todos cambiamos nuestras vidas. A él lo echaron del Banco Chile, donde trabajaba en Santiago, y nosotros acá armamos un grupo que no tenía ninguna expectativa, pero bueno, queríamos estar vivos. Nos presentamos en el aula magna de la Universidad Técnica, ahí en Centeno, un lugar chiquitito, y él fue y nos vio. Entonces nos reencontramos ahí. Y después terminamos ambos trabajando en Radio Volar. Seguramente yo, porque él me debe haber traído para acá, junto con Gerardo. Él ya había ingresado como periodista de Radio Volar, después fue jefe de prensa, y de ahí se hizo un vínculo que no se terminó hasta que él nos dejó. Sí. Y el Canto Magallanes sí nace por esos años, ¿no? Claro, y el Canto Magallanes nace inmediatamente en se empieza a gestar ahí, porque él nos cuenta de esta idea, ya que teníamos tan pocas posibilidades de hablar de otras cosas. Él nos dice, bueno, yo siempre he tenido la idea, veníamos muy influenciados por la cantata Santa María, como mucho de la gente que hacía música en esos años,
Entonces queríamos en un formato similar contar la historia de algunas cosas que se podían contar, habían otras que no se podían contar en ese minuto, de Magallanes, y quisimos, y él me dijo, mira, a mí me gustaría escribir sobre eso, y nos empezamos a juntar y empezaron a fluir estas canciones, y terminó, cuando tuvimos una cosa que tenía alguna forma, algunos amigos que habían en la Universidad Técnica, hoy día UMAG, en ese tiempo también habían amigos que nos miraban con buenos ojos, sin que se notara mucho, y nos prestaron alguna ropa para que pudiésemos ensayar ahí, montar ahí, y al final terminó esto saliéndose un poco de nuestras manos y otra gente interesándose, en fin. Nosotros no teníamos ninguna expectativa, pero así se originó. Y muchos de los trabajos que hacíamos en esos años ensayábamos por acá, en alguna parte de... Ahora ha cambiado, han echado abajo algunas paredes y puesto otras, pero en algunas de estas partes algunos de los temas se gestaron, porque ensayábamos algunas noches. Porque hubo un espacio como un escenario que estaba justo en este lugar donde porque el locutorio que la gran mayoría de la gente conoce en las últimas décadas estaba más allá, era más chiquitito. Nosotros habíamos ya cantado, porque antes de Altura fuimos los del Ocaso, y eso era en el tiempo del colegio. Entonces los del Ocaso veníamos a un programa que hacía Cocho Cárcamo los domingos en la mañana, y como acá había un auditorium y se cantaba en vivo y venía mucha gente, se llenaba, entrarían a lo mejor 100 personas, pero se llenaba. Entonces los domingos en la mañana veníamos y cantábamos. Cocho nos hacía que grabáramos, y fue otro de los que impulsó él mucho esta cosa de lo que hoy día se habla de la canción magallánica. Bueno, él fue parte de eso porque él estuvo como integrante también de lo que fue el primer festival folclórico en la Patagonia, que se hizo en el Gran Palace, en el Cine Gran Palace, donde también nos tocó a nosotros cantar. Nosotros cantamos como los del Ocaso, con el tema Punta Arenas bajo la nieve, que después lo popularizó Patagonia 4, años después. Pero en esa oportunidad competimos con ese tema de Belarmino Sánchez, competimos con el grupo que no eran los Lazos en ese minuto, pero eran los mismos. Exactamente. Con Mensaje en la Patagonia. Que termina ganando. Y con todos los merecimientos, que fue la canción que hasta hoy día es la más representativa del festival. Entonces ahí ¿quién estaba? Estaba Cocho. Cocho era Radio Polar, y acá habían dos radios potentes, Radio Polar, Radio Voz del Sur. En la Radio del Sur estaba en ese tiempo el Negro Ruiz, Daniel, y acá estaba Cocho. Pero se llevaban muy bien esas radios. Eran muy compinches ambas. Ya. Tenían vínculos tanto así que, si quieres, te cuento por favor, algo que pocos deben recordar, a lo mejor los más viejos sí. Se hacía mucho en radio, se hacía el Día de los Inocentes, eso no pasaba inadvertido, se preparaba con tiempo y siempre hacíamos alguna broma. Hasta después murió porque la tele lo mató en realidad. Te avisan en la mañana que es el Día de los Inocentes y ya no hay nada que hacer. En ese tiempo sí se hacían muchas cosas, y me acuerdo de una en particular que te puede graficar el buen ambiente que había entre estas dos emisoras. Estoy hablando de antes de la década del 70, a finales del 60. La talla de Inocente que se gestó entre ambas radios fue una pelea entre ambas radios. Ya. Que duró toda la mañana. Ya. Que no importa por qué se generó, pero salían declaraciones, Cocho volándole la cabeza a la gente de la radio en La Voz del Sur. La Voz del Sur, y por su lado respondiéndole Daniel Ruiz con toda su artillería contra Radio Polar. Era una cosa tremenda, la gente se banderizaba, agarraba papas, llamaba a un medio al otro. Toda la mañana estuvieron en una pelea tremenda, dándose, pero con tutti. Era broma de los inocentes. Claro. Entonces, bueno, había un muy buen ambiente, y como las radios, como en ese tiempo no había televisión, las radios eran lo que se escuchaba, todo el día, que te acompañaba todo el día y toda la noche. Estabas absolutamente vinculado
no solo a una radio, a más de una radio Pero en general. nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro vivir en el punto geográfico donde nos encontramos ha hecho históricamente que la radio sea preponderante en nuestras Sí, vidas. Y lo sigue mucho, siendo incluso, ¿eh? Lo mucho, sigue siendo. absolutamente. Eso fue así tanto que además nosotros escuchábamos en determinados horarios, escuchábamos Radio Argentina, por ejemplo. Exactamente, sí. Y por eso que conocíamos tanto del folclore argentino, Exacto. porque escuchábamos el U12, el U14 y otras radios, ya sea por la onda abierta o por incluso onda corta. Y por lo tanto la radio era muy potente, tenía un poder enorme, como después pasó a tener la tele. Exacto. Cuando apareció la televisión, la verdad es que todos temieron que las radios iban a desaparecer. Eso no pasó. Hoy día las radios se han fortalecido, han cambiado formatos, se han adecuado. Y ha llegado lo multimedial, ¿no? Sí, O sea, la radio tiene claro, tele, tiene día, páginas web, tiene todo. Y hoy día yo te diría que la tele está viviendo un proceso también de estar asustada porque podría hasta desaparecer como el medio que conocemos hoy. Sí, sí, sí. Porque al final tú vas a poder tener a lo mejor vía Facebook y no sé qué otras herramientas, una radio con televisión y con todo igual o no muy distinta, digamos. Y que te va a llegar tal vez no por la radio, la lorita que uno tiene en la cocina o en la pieza, Sí, sino que a través del a celular. través del celular o a través de algún formato. Exactamente. Pero lo concreto es que en ese proceso, en estos 79 años, yo creo que Radio Polar, y también otras radios, pero yo destaco lo que ha hecho esta emisora, han tenido que ir adecuándose y han llevado en eso, muchas veces han sido punta de lanza y siendo un poquito más adelantados para visualizar qué es lo que viene. Sí. Y entonces ir adecuándose a esos nuevos escenarios. Así que ahí tienen un desafío. La gente que está hoy día haciendo radio tiene el desafío de pensar cómo va a hacer esto en 3, en 5, en 10 años más. La marca Polar, la radio como tal históricamente de la que estamos conversando, el canto Magallanes, voy colocando varios puntitos que lo hemos ido dialogando todo este rato, pero hay un vínculo de los magallánicos con estas marcas, con estas palabras que acabo pero parece que fue un amor a primera vista, como por ejemplo el canto Magallanes, desde que se presentaron empezaron a tener éxitos tras éxitos. Que hoy día se han transformado en cosas patrimoniales. Absolutamente. Entonces eso hay que cuidarlo. Sí. Y yo creo que la gente lo reconoce así, con altibajos. Hay momentos en que ha estado mejor, otros momentos más complejos, pero al final son instituciones que van a perdurar y que la gente reconoce como patrimonio de Magallanes, de la identidad magallánica. Sí, claro. ¿Te sientes un hombre de radio, Miguel, de una u otra manera? La verdad, después de haber estado 30 años vinculado a la radiotelefonía, debiera decirte que sí, pero también podría ponerlo en duda porque finalmente he terminado haciendo otras cosas. Entonces, y creo que hay otra gente que es mucho más de radio que yo, porque yo nunca, claro, me tocó desde barrer hasta hacer programación. ¿Hiciste todo el camino? Sí, todo, control, de todo. Pero para el micrófono siempre le saqué el quite, porque no tengo la facilidad y las condiciones que muchos otros, como tú y otros que han estado siempre en el micrófono, tienen. Entonces yo entendí siempre que en esta actividad, pero también en otras, tiene que haber un equipo. Y hay gente que le toca jugar el papel de centro delantero, el que mete el gol. Sí. Y eso lo vamos a ver hoy día en la selección, Ojalá, ¿cierto? Sí, ojalá se destapen los que se tienen que destapar. Sí. Pero el resto de los de atrás, de los que son menos notorios, juegan un papel destacado. Entonces a mí me tocó siempre estar en esos papeles. Me acuerdo de cuando partió, por ejemplo, Polar en Parlamento. Un clásico también. Un clásico. Pero partió... yo fui gestor de eso, en gran medida. Sí. Pero porque tenía a Pato Online y a Fernando Ferrer, claro, que hicieron dupla durante muchos años y que yo lo que tenía que hacer era convencerlos de que eso funcionaba, iba a funcionar y con ellos, en fin.
te estoy hablando de una época en que recién estábamos por recuperar la democracia. Ya. Y para que los más jóvenes lo entiendan, las radios durante 17 años no sacaron conversaciones telefónicas al aire. Hoy día es lo más habitual del mundo sacar a alguien. Uno basa sus programas. En ese tiempo no se podía. ¿Por un decreto? No por un decreto. Porque las radios no podían hacer, no podían sacar a alguien una llamada telefónica al aire. Y nosotros fuimos los primeros que lo hicimos. Ya. Y abrimos línea con todo el temor que teníamos de lo que nos pudiera pasar. Exactamente. Y eso era porque ya se veía, se avisoraba que iba a haber un plebiscito y que probablemente, entonces había que ir siempre un paso más adelante y estirando un poco más el chicle, y eso fue lo que hicimos. Y eso funcionó, y después, después ya era algo, en ese minuto fue muy impactante. Y un año después todavía lo era, pero ya después lo hicieron todos, sí, y ya dejó de ser impactante. Pero claro, tenía dos figuras como Pato y como Ferrer, que eran anclas y que, hicieron que ese programa durara muchos años, y después estuvo Juan Miranda. Por cierto, tantos años más. Le mando mis cariños a Juan, que está un poquito delicado, y que decirle que lo queremos mucho. Así es. Que tiene que recuperarse, y tanta gente que jugó ese papel. A propósito de Juan Miranda, hoy día él entregó una entrevista, una conversación de hace algunos días a los colegas de TV Red, ya del matinal donde estuvo Juan, también claro, desde principio de año, y se va a repetir también a petición de Juan. Aquí le enviamos un abrazo cariñosísimo desde los estudios de Radio Polar. Él es parte, por cierto, de estos 79 años, importante parte, una pieza fundamental durante mucho tiempo, y hoy día a las 7 de la tarde y mañana de 10 a 11 de la mañana vamos a repetir esa entrevista que da Juan desde el Hospital Clínico, contando cuál es su condición, que es compleja, hay que decirlo, que es sumamente transparente, y él además quiere darlo a conocer. Y Radio Polar también va a transmitir esa entrevista el día de a las 7 de la tarde y mañana de 10 a 11 de la mañana. Muchos saludos te envían, Miguel, a través del WhatsApp. Mire, tú estás viendo y la cantidad de WhatsApp que han llegado, la gente que nos está mirando a través del streaming de Facebook, porque Polar ha cambiado, ve que tiene una plataforma. Tú mándale saludos a todos. Le mandamos saludos. Y le agradece a todos. Y te están escuchando y te están mirando. Te pido que te coloques los audífonos un segundo, que tenemos una llamada al aire. Hola, buen día, ¿con quién hablamos? Hola, buen día. Quisiera saludar a don Miguel, con mucho agrado de verlo por ahí. Sí, ¿con quién hablo? Con Barquillito. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. No te veo nunca, Barquillito, ahora. Pasa que me fui a trabajar a la Argentina por unas razones particulares que a toda la gente no se le puede caer bien, entonces tuve la suerte de que me vio un empresario trabajando. Ok, y ahora estás radicado por allá. No, me vine a Punta Arenas y de una gran sorpresa, la gente muy amable. La gente te recuerda siempre, obviamente. La recuerda mucho, con mucho cariño, y eso es fuerte. Sí. Y a seguir luchando nomás, y me alegro de verlo, de verdad. Me gustaría mucho, por ahí nos vamos a encontrar, nos vamos a dar un abrazo, Barquillito. Mario Aranda. Mario Aranda. Ahora me llamo Barquillito, pues no sé si Barquillito. Sí. Así que un abrazo, y me alegro mucho de verlo, don Miguel. Te digo de corazón. Chao, Barquillito. Un abrazo, que estés muy bien. Miguel, un abrazo, gracias. Chao. 10 de la mañana con 31 minutos. La gente está llamando por teléfono. A nosotros se nos está acabando el tiempo de este bloque. Miguel también tiene agenda llena con mucho trabajo, así que no lo queremos retrasar. Yo le agradezco. No voy a nombrar a la Guillermina, no voy a nombrar a Leonardo, no voy a nombrar a todos los que tengo que nombrar. A la Ninena. Ya la saludé, le di un abrazo, pero yo tendría que nombrar. No tendríamos programa para nombrar a todos los con los cuales trabajé acá. Así que les deseo a los que tengan hoy día la responsabilidad de seguir manteniendo el nombre de Radio Polar vigente, les deseo lo mejor, y un recuerdo para todas aquellas generaciones pasadas, tantos que nos dejaron, a los familiares de
de tantos amigos que ya se fueron, un abrazo y decirles que tienen en sus manos hoy día la responsabilidad de hacer que esta radio llegue a su centenario. ¿Por qué no? Y lo supere, pero al menos a su centenario trabajen desde ahora para preparar los festejos del centenario Radio Volar. Ya tiene 79, nosotros no vamos a ver esas celebraciones. ¿Quién sabe? Pero yo creo que hay que volar siempre proyectándose con mucha antelación. Sí. Y en eso creo que todavía Radio Volar juega un rol importante porque veo que se moderniza, veo que tiene punch y que quienes están hoy día a cargo, fundamentalmente René con su familia, siguen con el espíritu que tuvimos cuando nos tocó a nosotros estar formando parte de esta familia. Miguel Palma, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y a ustedes y a todos los auditores, éxito y felicidades. Y que gane Chile. Y que gane Chile hoy día. 20:30 con Colombia. Un abrazo, Miguel. Un gustazo estar contigo. Pausa, volvemos.